Y no, sigue, la tienes a tu derecha, búscala aquí, búscala acá, todo eso, así persiguiendo, cazando a la tercera avioneta. Y de momento se oye: ¡Autorízanos, cojones, que la tenemos! ¡Cojones, venimos! ¡Sellado! Estás viendo lo que yo estoy viendo, o sea que estaban los aviones ahí del régimen castrista. Basulto se vira y dice: nos van a tirar. Y yo recuerdo que yo le digo: muchas gracias, señora Silvia, por esta oportunidad que nos da de abrirnos las puertas de su oficina, de su sala de reuniones con tanta historia. Muchas gracias por eso. Y yo lo que quiero, el corte de nuestro canal, es más bien este acercamiento, porque constantemente nos sorprendemos, claro, en nuestra ignorancia, en la debilidad del que no busca, ¿no? Lamentablemente pensamos que todo comienza cuando uno se da cuenta que en Cuba hay una dictadura, porque es una tendencia en los que nos vamos incorporando después. Bueno, vemos lo actualizado que están ustedes, o sea, los que llevan tanto tiempo saben hasta lo que pasó ayer. Sin embargo, la deuda que tenemos, los últimos que nos vamos incorporando, que no sabemos casi nada de todo lo que se ha hecho antes. Así que por ahí es que va a ir el hilo de la conversación, no una entrevista. Sería un pretencioso si me digo periodista, pero es una conversación y bueno, le doy las gracias por eso. Lo primero que quería era un poquito identificar, o sea, Mar por Cuba, solamente a salir a investigar ya se ve todo el legado, los resultados y todo lo que han hecho, pero son una sigla, ¿no? M-A-R. Entonces, ¿qué significa M-A-R? Mar por Cuba. Madres y Mujeres Antirrepresión por Cuba. Nos conocen más por Mar por Cuba, pero lo que significa es eso. Somos madres y somos mujeres. Y nos unimos. Todo empezó en el año 94. Hubieron 3 acontecimientos que hicieron que nosotros, este grupo de mujeres, se fundara y se uniera. El primero fue aquella conferencia que hubo en La Habana, La Nación y la Inmigración, a donde, con comillas, supuestos exiliados, claro, fueron a Cuba, se reunieron con Fidel Castro y una mujer le dio las gracias por todo lo que había hecho por el pueblo cubano. Eso fue algo sumamente doloroso y fue el primero de 3 acontecimientos. Después de eso vino el pacto que hicieron los Estados Unidos y Cuba, el régimen de Cuba. Y el tercero fue el cambio de política hacia los refugiados cubanos, ordenado por el presidente Clinton en agosto de 1994. Esas 3 cosas nos hicieron realizar que debíamos unirnos, que en la unión podíamos acometer más juntas por la causa que nos convocaba a cada una de nosotros. Y así se funda Mar por Cuba, en una marcha en Key Biscayne. Por ahí está el retrato, donde desfilamos con el manto del dolor. Un gran número de cubanos, no solamente Mar convoca la marcha, y desfilamos con el manto de dolor de la Fundación Nacional Cubano-Americana, con los nombres de miles de mártires y víctimas de esa dictadura. O sea, esa dictadura a la cual esta mujer le estaba dando las gracias, claro, por todo lo que había hecho, claro, por el pueblo cubano. Sí. Esa marcha fue silente. Esa marcha terminó con una misa en la iglesia de Santa Saint Agnes en Key Biscayne, una misa por la libertad de Cuba, oficiada por el reverendo padre Hernando. En ese día fue que yo conocí a su padre de mucho tiempo, pero ese día fue el día que yo conocí a Armando Alejandre, hijo. Un hombre cubano que sentía, vivía y soñaba con Cuba 24 horas al día. Uno de los mártires de Hermanos al Rescate. Nos hicimos muy amigos y colaboramos juntos en muchísimos empeños.
Inclusive Armando era miembro de los 7 dirigentes del exilio de Concilio Cubano, en apoyo a Concilio Cubano en Cuba. Y el día antes del derribo de las avionetas, estábamos todos en un hotel de Coral Gables reunidos en comunicación con nuestros hermanos en Cuba, monitoreando la situación, reportando la situación y dándoles esperanza y fuerzas, porque nosotros estábamos con ellos, porque no estaban solos. Ese fue el 23 de febrero. Así que tú me hiciste una pregunta de Mar y yo te voy a decir, yo estoy sumamente orgullosa de ser parte de este exilio cubano. Un exilio que a través de tantos y tantos años no ha dejado de pensar en base a su patria y a su pueblo. Un exilio que se ha desbordado generosamente para ayudar con la libertad de Cuba. Es un gran honor poder ser parte de ese grupo tan grande, tan noble, con un objetivo tan puro como es defender a nuestro pueblo y defender a nuestra patria. También ahí, bueno, salta en la conversación, bueno, su relación con uno de los mártires de Hermanos al Rescate, de los que asesinaron el 24 de febrero del 96. Un gran amigo y un gran cubano. Que se está cumpliendo 26 años de que aquello ocurrió. Entonces quería saber un poco a través de usted, bueno, cómo era cuál era el trabajo de Hermanos al Rescate, qué era lo que ellos hacían. Después, entonces, el vínculo del Mar por Cuba con Hermanos al Rescate. Y bueno, después quiero terminar en ese vuelo, porque usted estaba ese día, usted fue una de las sobrevivientes de la tercera avioneta, la que gracias a Dios no fue derribada. Pero entonces quería hacerlo en ese orden. Hay que remontarse a ese principio de los 90. Recuerden la cantidad de hombres, mujeres y niños que escapaban la isla en cualquier objeto flotante, porque había que ver en dónde venían, como lo tenía allí en Cayo Hueso, en el Museo del Hogar de Tránsito, en gomas neumáticas, en cosas hechas con las manos. Hay que estar muy desesperado, sumamente desesperado, para salir en un objeto flotante con la intención de llegar a tierras de libertad. El que conoce el mar sabe que aún en la mejor de las embarcaciones, si hay una tormenta, es durísimo estar en ese mar embravecido, ¿no, verdad? Ahora imagínense en cosas de styrofoam, en todas esas balsas que salieron hechas por ellos mismos, la cantidad de miles y miles de cubanos que estaban llegando a las costas de los Estados Unidos. Ahí se funda Hermanos al Rescate, una obra humanitaria, alas protectoras en el cielo. ¿Y qué es lo que hacía Hermanos al Rescate? Hermanos al Rescate buscaba esos punticos que se veían diminutos en medio del mar, que podía ser una balsa con seres humanos a bordo. ¿Y qué hacía entonces? Le tiraba agua, le tiraba cosas para que se mantuvieran y avisaba a la Guardia Costera, que entonces los rescataba y llegaban a tierras de libertad. Durante todo ese tiempo fueron miles y miles de vidas que Hermanos al Rescate salvó. Que desde que se fundó Hermanos al Rescate a principios de los 90, realizaron aproximadamente 2.000 vuelos que salvaron más de 5.000 vidas en el estrecho de la Florida. Una obra extraordinaria de amor, de un exilio hacia ese pueblo. Esos muchachos que eran pilotos, Mario Manuel de la Peña, Carlos Costa y otros más, que volaban todas las semanas y dejaban de hacer cosas propias de la juventud
para ir a rescatar a esos hermanos que estaban en peligro de muerte, ¿no? ¿Verdad? Es así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cambia la política, ya Hermanos al Rescate no hacía esos vuelos porque no podía. Claro. No podía. Y si llamaba a la Guardia Costera, Claro, lo que llamaba la Guardia Costera que lo regresara. lo regresaba. Claro. Entonces ya esa parte dejó. Yo nunca he visto una obra más humana que esa. Porque todos esos que colaboraron y que eran pilotos voluntarios de Hermanos al Rescate, tenían en su corazón una bondad y un deseo de ayudar a sus hermanos. Claro. Y eso fue lo que hicieron. Habían de todas las nacionalidades, habían argentinos. Uno de ellos en uno de los vuelos tuvo un accidente y se quedó que tiene que caminar con muletas. Entonces, a riesgo de propia vida, Exacto. ellos salvaban la vida de otros. Mira qué En mal misión, tiempo, o sea, qué misión más noble, ¿no verdad? Y eso era Hermanos al Rescate. Mar empieza a trabajar con Hermanos al Rescate cuando, de voluntarias, ayudando, cuando iban a los vuelos a Nassau, donde había un centro de detención, porque interceptaban a los cubanos y los llevaban para el centro de detención. Nosotros trabajamos un tiempo con ellos, acompañándolos a vuelos a Nassau, voluntarias de Mar por Cuba, para llevarle alimentos y necesidades básicas a los cubanos que estaban siendo detenidos allí en la base Carmichael de Nassau. Leche para los niños, porque habían bebitos, habían mujeres embarazadas, hombres, aquello era claro. increíble. Sí, la situación de un campamento de refugiados que se ve. La primera vez que yo fui en un vuelo de Hermanos al Rescate fue con Armando Alejandre, de voluntario, y yo. Y fuimos al centro de Nassau. La semana antes del derribo de las avionetas y la masacre de Hermanos al Rescate, mi hermana Aileen, directora de Mar por Cuba, e Ivonne Cruzet fueron las dos voluntarias de Mar por Cuba en el último vuelo de Mario Manuel de la Peña, Pablito Morales y Carlos Costa, con Arnaldo Iglesias. O sea, fue una obra preciosa, una obra linda, una obra que de verdad ejemplifica lo que ha sido el exilio cubano. ¿Y cómo fue ese día, el día en que pasó, el día que fue ese fusilamiento? Porque lo que hicieron fue fusilar a unos civiles y además por unos aviones militares. ¡Autorízanos, cojones, que la tenemos! Primer disparo. ¡Le dimos, cojones! ¡Le dimos! Espérate, para ver dónde cae. ¡Cojones, le dimos! ¡Sellado! Bueno, ante todo estábamos muy entusiasmados por ir. Era el primer vuelo al estrecho de la Florida de Armando Alejandre y mío, y mi esposo también, que vino conmigo en ese vuelo. Estábamos en el hangar de Hermanos al Rescate desde las 8:30 de la mañana. Hubieron cosas que estábamos haciendo, preparativos, y se fue haciendo un poco tarde, más tarde de lo que originalmente se iba a salir. El caso fue que a la 1:15, más o menos, despegaron las 3 avionetas. Yo recuerdo que Basulto dice: Silvia y Andrés, vengan ustedes conmigo y con Arnaldo. Y yo recuerdo decirle a Andrés, mi esposo, porque teníamos un hijo en aquel momento que tenía 12 años. Entonces recuerdo decirle: mira, mejor vamos en 2 avionetas separadas. No porque me imaginase la tragedia y la masacre que iba a ocurrir, sino, entonces él me dijo: o vamos juntos o no vamos. Le insistí 3 veces y 3 veces me volvió a decir lo mismo:
Si no hubiésemos ido juntos, él hubiese estado posiblemente en la avioneta donde estaba Armando. ¿Quién sabe? No sé. Pero el caso fue que salimos las 3 avionetas. La nuestra era piloteada por Basulto. A su lado estaba Arnaldo Iglesias, voluntario de Hermanos al Rescate y parte de la organización de Hermanos al Rescate. Mi esposo Andrés a mi izquierda y yo. En la segunda estaba Carlos Costa, de piloto, y en la tercera Mario Manuel de la Peña, de piloto. Hay que montarse en uno de esos avioncitos para entender que es una motoneta en el aire. Claro, yo le he montado. Indefensa. Frágil. Desarmada. A cualquier frágil. Cambio de aire. Armando era altísimo, 6 pies largo, para arriba. Iba así, mira. Claro. Porque las piernas no le cabían en la avioneta aquella. Claro. Él iba en una de las otras 2 avionetas. Y Pablito Morales, es un cuento muy lindo, Pablito Morales. Pablito Morales salió de Cuba en una balsa, era balsero. Y cuando habían perdido casi toda esperanza de llegar a tierras de libertad, divisaron un avión de Hermanos al Rescate. Y Pablito me contaba ese día en el hangar, antes de despegar, que cuando él vio aquello, él dijo, Dios mío, si yo llego a tierras de libertad y Hermanos al Rescate nos salva, yo voy a hacer por otros lo que Hermanos al Rescate está haciendo ahora. Increíble. Y murió cumpliendo esa promesa que le hizo a Dios cuando estaba en alta mar y divisó el avioncito. Y luego de salvar a otros. La avioneta, el avioncito, el papalote en el aire de Hermanos al Rescate. Entonces, seguimos en espacio aéreo internacional, las 3 avionetas, yo no entiendo de cuestiones de esas de vuelo, pero separadas unas de las otras en espacio aéreo internacional. Yo veía el horizonte de lejos, de lo que había sido hasta entonces mi vida, ¿no? Hasta que llegué de exiliada. O sea, las siluetas de lejos, vaya, que sabías que habían edificios, el mar, un color precioso, totalmente en calma, el cielo divino, era un día espectacular. Y a pesar de eso, tuve un presentimiento y agarré un pedacito de papel y una pluma y escribí, y está la notica, la tengo guardada en uno de estos álbumes. Escribí, el mar que baña mi patria nos trae mensajes de muerte. Vimos unas sombras que pasaban así vertiginosamente, rápidamente por delante de nosotros. Y como una línea, Basulto estaba hablando con Mario Manuel de la Peña y con Carlitos Costa, porque estaban todas las conversaciones unidas. Y de momento pierde la conexión con uno de ellos. Trata desesperadamente él y Arnaldo de establecer. Y ¡pam! Otra línea, esta vez más ancha, en el horizonte, y se pierde la conversación con la otra avioneta. En medio de todo esto, Basulto se vira al principio de todo esto cuando ve esta mix pasar, que Mario Manuel le dice, estás viendo lo que yo estoy viendo, o sea que estaban los aviones ahí del régimen castrista. Basulto se vira y dice, nos van a tirar. Y yo recuerdo que yo le digo, ¿cómo que nos van a tirar? ¿Cómo? Que nadie se espera eso. ¿Cómo que nos van a tirar? Cogí, saqué un rosario que yo tengo de dedo, me lo puse, agarré la mano de mi esposo, y si tú me hubieses dicho que yo no iba a gritar y que iba a permanecer en silencio,
yo te digo, no puede ser, porque la tensión era, y sin embargo, en esa cabina no se oía ni un respiro. Se pierden las comunicaciones porque también habían comunicaciones del área. Y recuerdo que yo pienso en mis adentros, estoy muerta y no lo sé. Increíble. Por el silencio que era ensordecedor. Vaya, fue espantoso. La impotencia de saber que algo malo Claro. estaba pasando. Claro. Y no poder hacer nada. Y estar, tú sabes, ahí. Fue enorme, sinceramente. Pero nunca pensamos en ese momento, ya después, pero en ese momento pensamos que a lo mejor los habían hecho aterrizar en la isla. Claro. Pero no podíamos imaginarnos ese crimen tan brutal. No, es que no podíamos imaginarnos eso. Entonces, la avioneta nuestra, cuando escuchamos los tapes que nos pusieron en la oficina del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, que ahí nos pusieron parte de los tapes, ahí fue que nos dimos cuenta que habían despachado otras 2 aviones persiguiéndonos a nosotros. Y cuando ya se divisaba a lo lejos costa de los Estados Unidos, se oye en esa grabación, están hablando la Torre de La Habana y los pilotos. Y no, sigue, la tienes a tu derecha, búscala aquí, búscala acá, todo eso, así persiguiendo, cazando a la tercera avioneta. Y de momento se oye, aborten la misión, están muy arriba. Nosotros nos imaginamos que ya estaban pegados los Estados Unidos. Claro. Yo no sé si tú has oído el tape. Lo disfrutan. O sea, lo No, disfrutan la crueldad, cuando derriban. la morbosidad, sí. las exclamaciones de júbilo, Sí. las exclamaciones groseras, Sí. te duele el corazón. Sí. Yo pienso en esas madres, en esas esposas, en esas hermanas, hijas, padres. El dolor de esa gente tiene que ser, es algo que uno no puede imaginarse. No. Yo como madre no me puedo imaginar lo que siente Miriam de la Peña, lo que siente Mirta Costa, lo que siente Marlene Alejandre, la hija de Armando, lo que siente la hermana de Pablito, porque Eva, su madre, una gran mujer, estaba en Cuba y decía a los 4 vientos, mi hijo Pablito es voluntario de Hermanos al Rescate, con un orgullo extraordinario. Una señora que fue extraordinaria y que llegó al exilio. Es que es inconsolable, porque no ha habido tampoco justicia, empezando por las familias. ¿Qué no han hecho? ¿Qué no ha hecho el exilio? ¿Qué no hemos hecho para denunciarlo alrededor del mundo? Para ser voces de esos muchachos. No, el crimen permanece impune. No hay voluntad, porque el crimen permanece impune. Y fue un crimen cometido ante los ojos de los Estados Unidos. Claro. Eso fue una provocación. Por menos que eso se han hecho otras acciones. Fría, claro. Con ciudadanos americanos. Premeditado por el régimen de La Habana. Claro, un desafío. Fue un desafío. Total, que no le importaba, que sabía que no iba a tener consecuencias. Se cumplen 26 años de ese derribo. Y te digo sinceramente, todo el tiempo lo tengo en mi mente y en mi conciencia. Se nota. Todavía me emociono nada más pensando en los sueños de esos jóvenes, en todos esos ideales que tenían, en toda esa vida cortada de cuajo, que tenían tanto que dar y tanto que vivir, y que todavía no se ha hecho justicia. Y la injusticia hasta en lo humano, porque lo único que querían era salvar a otros cubanos. O sea, de eso no se ganaba, de eso no tenía ningún tipo de retribución. La vida por la vida de sus hermanos. Le costó la vida a los 4.
Señora Silvia, luego de hablar un poco de esto, que es el tema principal por lo que estamos conversando, pero yo no quería dejar pasar la oportunidad porque tenemos algo en común. Nosotros somos empresarios, o sea, tenemos negocios, el activismo y digamos esto, la llama, ¿no?, que uno lleva de que Cuba sea libre. Mira, me alegro que saques eso, porque obviamente no soy yo sola. El régimen castrista ha dedicado sus 63 años imponiéndose en Cuba a desvirtuar, desacreditar a todo el que esté en contra. Por ejemplo, te voy a poner mi caso porque es el que conozco. Claro, no, esa iba a ser mi pregunta. ¿A usted le da dinero la lucha por la libertad? Porque a mí no me da dinero. No, a mí me cuesta. Pero de acuerdo al régimen, yo soy pagada por el gobierno de los Estados Unidos. La ropa negra con que nos vestimos Mar por Cuba para los eventos oficiales y nos vestimos de negro representando el luto de la familia cubana. Aquí están las juntas de Mar por Cuba. Ahora somos menos porque han ido muriendo algunas de nosotros. Aquí está algunas de las manifestaciones alrededor del mundo donde nosotros hemos estado, como esta en París. Hemos estado en la Asamblea Nacional Francesa, hemos estado ante el Congreso de los Estados Unidos, nos hemos reunido con cancilleres de todos los países de Europa del Este, nos hemos reunido con presidentes de diferentes repúblicas, hemos volado en el avión particular del expresidente fallecido ya en un accidente de avión precisamente, Kuczynski, el presidente Kuczynski de Polonia, y así hemos ido recorriendo el mundo entero con las fotos de los presos políticos, con los nombres de los presos políticos, con las condenas de los presos políticos. Y estamos con la brigada, con el directorio, con Plantados, con los presos políticos, con todas las organizaciones bajo esa coalición y también con cualquier otra organización que tenga los mismos nobles propósitos de ayudar en la libertad de Cuba y ayudar a nuestro pueblo. Me lo regala un funcionario del Departamento de Estado. Él paga por la ropa negra mía y de todas nosotros. En la vida Mar ha recibido un centavo de ninguna dependencia, de ningún organismo. Mar se costea con los fondos de cada una de las directoras y con las donaciones de amigos que creen en la obra que llevamos a cabo. Jamás hemos recibido un centavo de ningún gobierno y de ningún organismo internacional, ni lo hemos solicitado tampoco. O sea, quiero hacer eso claro porque las mentiras del régimen abarcan todo, porque hay que desvirtuar. Por ejemplo, nosotros defendimos el que Elian, el niño Elian, sí, tuviese un juicio justo en una corte familiar donde se oyeran todas las partes y hablaran todas las partes en beneficio de la mejor cosa que pudiese pasar para el niño, ¿verdad? ¿Sabes lo que dijo el régimen? Porque nosotros rezábamos un rosario frente a la casa de los familiares, todos los amaneceres a las 6 de la mañana. El régimen declaró que nuestra organización rezaba para que el avión donde se llevaron a Elian se cayera. Inventan, tergiversan la verdad y es una sarta de mentiras con que han, golpeado durante todos estos años al pueblo cubano, hasta el punto que algunos lo creen. Desde los 15 años estoy trabajando, jamás he dejado de trabajar. Comencé aquí, en este país, a trabajar en el Comité de Rescate Internacional,
la primera agencia IRC, la primera agencia que abrió en Miami para ayudar a los miles y miles y miles de cubanos que venían desde Cuba, huyendo de allá en busca de libertad. De ahí, del Centro Internacional, empecé a trabajar en el Departamento de Bienestar Social del refugio, del Centro de Emergencia para Refugiados Cubanos. Y de ahí ya me hice corredora de bienes raíces. Tuve mi propia oficina con aproximadamente 30 asociados. Hasta el año 2007, cuando le da un derrame cerebral a mi esposo. Y entonces decido unirme a otra compañía establecida en Key Biscayne. No he dejado de trabajar un solo día en mi vida desde los 15 años, diciendo que tenía 18. Creo que esa sí fue una mentira, porque teníamos que comer, claro, y teníamos que trabajar. Nuestra familia, mis padres, papi estaba involucrado en el rescate de la libertad de Cuba. Mi mamá estaba trabajando a tiempo completo en el Comité de Rescate Internacional, de donde yo me voy para que ella pudiera trabajar allí, porque no podía haber familiares, familia. Era, en aquel momento no te contrataban si tu mamá y la hija, ¿me entiendes? Claro. Y por eso me fui de ahí. Y éramos 6 hermanos. Nosotros llegamos aquí, yo vine con mi hermana Aileen y mi hermana Nilori el 8 de octubre de 1960, pensando que íbamos a estar aquí un año, a lo sumo, claro, porque todas las condiciones estaban en aquel momento para poder regresar a una Cuba libre. Y fíjate qué cosa más increíble. Y me di cuenta tiempo después que me lo dieron. Esa entrada en el Congreso de los Estados Unidos, la fecha que tiene es la misma fecha que yo llegué a este país, ante el Congreso de los Estados Unidos, y hemos testificado a favor de la libertad del pueblo cubano, a favor de los derechos que lleva 63 años sufriendo sin libertades ni derechos fundamentales. Años y años y años después, ¿quién me iba a decir a mí cuando yo llegué que yo esos años después todavía iba a estar aquí exiliada, hablando de Cuba, sobre Cuba y por Cuba ante el Congreso de los Estados Unidos? Casualidades de la vida. Pero así fue. Y nada. Casualidades, pero también toda una vida dedicada a eso. Y le damos las gracias por eso que ha hecho. Delegaciones de Mar por Cuba iban anualmente a Ginebra, Suiza, a comparecer, a estar en la Comisión de Derechos Humanos. En el 59 periodo de la comisión del presidio político cubano Pedro Luis Boitel, presos políticos cubanos como Jorge Luis García Pérez Antúnez, Rafael Ibarra, Arturo Suárez Ramos, Oscar Elías Bisset, Francisco Chaviano y tantos otros que están aquí, sus nombres. Ellos nos enviaron a Mar por Cuba esta bandera que fue rubricada con la sangre de ellos, de los prisioneros políticos, para que nosotros la lleváramos allá a Ginebra, a la Comisión de Derechos Humanos. Y voy a concluir con esta, porque esta me faltaba y no la voy a perder. Nosotros participamos juntos, que tuve el honor que me invitara el doctor Orlando Gutiérrez Boroná, a un encuentro que se hizo entre empresarios de Miami, que se hizo en la sede de la Brigada 2506. Y a mí me emocionó cuando usted habló, porque se estaba hablando de cuál sería el rol
del empresariado cubano en el exilio para la reconstrucción o para cooperar con la prosperidad del pueblo cubano en libertad. O sea, siempre se ha discutido de si por la vía del negocio y del comercio se puede lograr algunas concesiones del régimen. Entonces, esta postura digna, en mi opinión, o sea, la postura frontal, ética y moral, porque no todos los dineros se ganan, o sea, porque el dinero es la consecuencia, ¿verdad? No es el objetivo. Exacto. Entonces, como es así, me impresionó y yo quería reafirmarlo porque también el régimen ha trabajado mucho en inculcarle ese miedo a los empresarios, que también, porque en Cuba hay empresarios dentro, en sus limitaciones, con lo que pueden, con lo que los dejan, la mayoría en el sector informal, pero algo se hace y tienen logros y triunfos. Bueno, de que entonces vamos a llegar y vamos a quitarle sus casas y vamos a quitarle sus negocios. ¿Qué usted me diría de eso? Lo único que vamos a quitarle es la represión, la falta de libertad, la esclavitud y todos los dolores y sufrimientos que han padecido durante estos 63 años. Déjeme decirle que ese día fue un día muy emocionante para mí, porque vi allí un grupo de empresarios de verdad comprometidos, como nuestro exilio. Y si hay algo que el pueblo cubano debe saber, y yo quisiera, y se los digo, nosotros no vamos a quitarle absolutamente nada que no sea a quitarle la falta de libertad. Nosotros queremos una Cuba reconstruida con justicia y sin venganza, pero una Cuba para todos los cubanos que aman la libertad y que reconocen los derechos inalienables del ser humano. Y allí ese día había compromiso, había deber. Y ese compromiso y ese deber ha ido incrementando. Precisamente ayer hubo en la misma brigada un acto de apoyo a la transición democrática en Cuba, con un plan por parte de todos estos grupos y todas estas clases como empresarios, etcétera, para ayudar en esa transición y acompañar y apoyar a ese pueblo cubano, a ellos que están allá adentro. O sea, eso tiene que saberlo el pueblo cubano, no las mentiras que el régimen les dice para meterle el miedo, para meterle ese miedo del cual tú estabas hablando. No, señor, el exilio apoya a ese pueblo en la consecución de la libertad, en el derecho a ser libre. Y vamos a acompañarlos en esa transición y vamos a cooperar y vamos a ser generosos en esa transición, porque Cuba merece ser libre y para Cuba ya es hora. Es así. Bueno, muchísimas gracias, señora Silvia. De verdad, Gracias un placer que nos haya recibido aquí. Gracias a ti. Y espero que se haya sentido bien también con esta conversación. Muy bien. Esto no ha sido una entrevista, ha sido una charla muy dolorosa y también es algo que uno lleva por dentro y tiene que expresar, ¿no? Claro, pero yo quiero ante mis seguidores y ante usted también que quiero extender el compromiso y quiero que sepan que nada de lo que se ha hecho va a ser en vano, que todo va a seguir, que todo sigue junto a ustedes, que lo que estamos es apoyándolo. Que esto no va a acabar porque nuestra generación se acabe, como no acabó cuando la de nuestros padres se fue. Esto va a seguir y Cuba va a ser libre. Tengan esa confianza el pueblo cubano. Cuba va a ser libre por el esfuerzo de sus hijos, los de adentro, apoyados por los que estamos aquí afuera, con ese mismo apoyo que hemos dado durante tantos años. Así que ánimo, esperanza y adelante. Así es. Bueno, señores, aquí vieron lo que hemos disfrutado. Aquí ven la misma actitud cada vez que nos acercamos a estos patriotas que han dedicado su vida a la libertad de Cuba. Nos toca a nosotros. Ellos están aquí, lo tienen todo, abren toda la información. Somos nosotros los que tenemos que acercarnos porque es a nosotros a los que nos mintieron. Es a nosotros a los que nos enseñaron la mentira. La verdad está aquí, muy cerca. Solamente salir
buscarlo y ellos te reciben así con este cariño. Gracias, de verdad. Gracias Muchas a ti. gracias, señora Gracias. Silvia, por esta entrevista. Armando, Carlos, Mario y Pablo viven y tenemos que recordarlos siempre. No podemos olvidar ese crimen cometido por la dictadura castrista. Y tiene que haber justicia. Justicia para esos jóvenes y justicia para esos familiares, como tiene que haber justicia para tantas familias que a lo largo de 63 años han padecido y sufrido tanto bajo este régimen comunista que se apoderó de Cuba y que todavía hemos visto cómo sigue violando todos y cada uno de los derechos humanos del pueblo cubano.